había un proyecto de ley de la senadora Sandra Jiménez, y si ustedes están de acuerdo, los senadores que lo expliquen, aunque no haya acuerdo, será para otra que se pueda dictaminar, no creo, al menos que lleguen, tenemos algunos minutos, así que le pediríamos a la senadora, si están de acuerdo los senadores, que lo explique, y porque después tenemos que ir con otras comisiones y todo eso. Así que, senadora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, en primer lugar, quiero agradecerle, presidente Angeli, junto acá a la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, al senador Pérsico y al senador Basualdo, por haber puesto en la agenda parlamentaria el tema. Ha sido un proceso muy rápido, porque comenzamos el 20 de marzo, en realidad, con la presentación del proyecto. Tuvimos la oportunidad de llevar en el Salón Ilia la expresión más clara de las organizaciones que pertenecen al sector foresto industrial y de la madera de la República Argentina, convocados primero desde la posibilidad de una amenaza al sistema de economías regionales de más de 8 provincias en la República Argentina, pero creo que en primer lugar tengo que agradecerles a todos la posibilidad de haberlo puesto en la agenda, porque pasa en distintas situaciones en donde no podemos ni siquiera llegar a tratarlo. Y la idea es del proyecto que presentamos, primero como una actitud de defensa de una economía regional que es la de la madera, donde Misiones forma parte de la primera industria del sector industrial de Misiones, lo hace a partir de la madera, y que a partir de la madera después se desarrollan otros subproductos como el papel craft, a partir de 3 papeleras que tenemos en la provincia de Misiones, y que desde 2007 al 2017 el sector, que ha tenido una gran pujanza en el tema de poder ir aprendiendo cómo hacerlo mejor a partir del esfuerzo del trabajo, del estudio, de la capacitación, de convenios internacionales con otros países de Europa, como por ejemplo con Alemania, donde fuimos a aprender al Centro Tecnológico de la Madera cómo llevar adelante los distintos tratamientos para pensarnos en nosotros, en la capacidad de valor agregado a nuestros productos para hacer una potencia en el proceso de construcción de empleo y desarrollo de nuestra provincia. Misiones es la anteúltima provincia en coparticipación de impuestos, pero es hoy, a la fecha de hoy, en este contexto económico, la 8ª provincia en el sentido de lo que le aporta al Producto Bruto Nacional. Esos sectores débiles que siempre nombramos, de la yerba, del té, de la madera, de nuestros propios trabajos, hoy es para la República Argentina la 8ª economía. O sea que nos plantamos en nuestras propias capacidades de haber largado tarde la carrera, 49 con el decreto de Perón, siendo provincia, un poquito más de 60 años, donde nos incorporan en un derecho de iguales, después está Tierra del Fuego, y llegamos en esta construcción histórica tratando siempre de igualarnos en el sentido del mundo del derecho. Por eso, esta propuesta que planteamos, que es la de establecer un porcentaje, y pusimos el máximo posible para después acordar lo que cada uno también puede aportar desde la responsabilidad de sostener una economía regional que es producto de la propia decisión de la República Argentina. Porque el sector forestal de la República Argentina tiene 20 años de inversiones de los impuestos de todos los argentinos, a través de la ley 25080 y su prórroga. No ha sido solo un proceso de inversiones de privados, ha sido durante 20 años y por una ley del Congreso Nacional, una política de Estado financiada por los impuestos de todos los argentinos, que hay que continuar honrándolos. ¿Por qué? Porque han puesto plata para que esos sectores generen desarrollo, progreso y trabajo. 20 años. Está por vencer ahora en el año que viene la última prórroga, y también cabe y vale la pena decir que hemos presentado la necesidad de la continuidad de la prórroga, en un contexto donde la madera retoma
un proceso importante hacia la política interna y hacia la política exterior de la República Argentina, pero que necesita tener la presencia de todas las organizaciones, en primer lugar del Estado Nacional, del Estado Provincial y de los sectores que se involucran. Por eso cuando hicimos una propuesta simple de 3 artículos, en donde el primero establece que todo lo que se utilice, que se deba, utilizar en el término de madera en la obra pública de todas las organizaciones dependientes del Estado Nacional, que es nuestro órgano de jurisdicción, el Congreso Nacional, sea madera de uso de producción argentina. Madera de producción argentina que, por las cuestiones de la macroeconomía, los intercambios de los convenios de comercio, las responsabilidades de la asociatividad con los países limítrofes, realmente perjudica ese proceso de sostenimiento y muestra claramente la pérdida de los 30.000 puestos de trabajo desde el año 2007 a la fecha. 10 años que se viene perdiendo empleo, no es de este último 2 años del presidente Macri. 10 años, que sistemáticamente se va concentrando y donde hoy están al 50% de sus capacidades. Capacidades que, vuelvo a insistir, vienen del Estado argentino en sus impuestos a través de la ley 25080 y de los privados que sostuvieron el proceso de creer en su capacidad de pertenecer al sector maderero y de generar su propia riqueza y la riqueza distributiva del mundo del trabajo. Hoy esa capacidad del 50%, porque de vuelta, el contexto macroeconómico y microeconómico de la situación argentina no nos permite o no les permite, vale la pena aclarar que yo no tengo 1 hectárea de pino ni de eucalipto, no soy dueña más de que 36 metros de fondo por 18 metros de frente en la ciudad capital de Posadas, que no me mueve ningún lobby ni ninguna otra instancia que pretender que esa historia construida en forma común, creyendo en nosotros mismos, se perpetúe en el tiempo a pesar de los vaivenes de la economía nacional, provincial o de la economía mundial. Por eso planteamos que esa madera que se use en las obras que deben usarla sea de origen argentino en un 80%, porque consolidamos nuestra propia inversión como argentinos en estos 20 años por los impuestos de los argentinos. Y en un segundo artículo establecemos la posibilidad, no la posibilidad, sino la obligación de construir un precio acorde a costos que no convierta a esta propuesta de ley en un monopolio, que el Estado argentino tenga la responsabilidad de fijar precio, de establecer matrices de costos y de ese sea el precio que se lleve adelante en todas las licitaciones, contrataciones de las obras públicas que lleven adelante el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Es un desafío importantísimo en esta situación de nueva evolución del mundo actual, donde la amenaza es permanente y donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Como misionera, tengo la obligación de la presentación de la propuesta porque representa el trabajo de mi provincia. Un trabajo duro, de hombres casi exclusivamente, aserrando madera, cortando, hacheando. La tecnología existe, pero los costos para acceder a las mismas maderas no son, a la misma capacidad tecnológica para la madera no son las mismas. Pero nuestros hombres son fuertes, nuestros compañeros son fuertes y hacen el trabajo y producen madera y de la buena. Nuestra tierra es fértil, y como lo hacen, vuelvo a decir, las otras 7 provincias. De hecho, en estos 10 años, últimos 10 años, llevamos adelante la Expo Forestal Argentina en la ciudad de Posadas, los 10 años en forma consecutiva, donde se hacen rondas de negocios de toda la República Argentina, con inversores que van y continúan invirtiendo en la forestación. De hecho, hace muy poco se conoció la noticia en la provincia que el presidente Macri invirtió en forestación en pinos a nombre de Antonia, y eso está bueno, porque habla de ahorro, habla de creer en el sector forestal, pero no nos podemos permitir que edificios públicos, que puentes, que rutas estén usando fenólico brasilero, cuando hay fenólico que se produce en la República Argentina, que no se estén usando
la madera en toda su evolución. Esto que estamos viendo acá, los aglomerados que se usan en muebles, están entrando ya los muebles armados de Brasil o de Chile o de otros países un poco más lejanos como los asiáticos, o la última amenaza que tuvimos, que es el tema de las casas de origen chino. Que como siempre dijimos en ese tratamiento, los acuerdos hay que honrarlos y hay que cumplir la palabra, pero asegurándonos que eso no nos destruya a nosotros. Por eso creemos que ante esa situación de contexto, solamente una ley puede darle la garantía a esos más de, en este caso, y están las notas de todos los sectores en la comisión, obran en la comisión, de los sectores que apoyaron el proyecto, que se los quiero, hay una que sobre todo me parece la más representativa porque es la de los sectores del mundo privado. La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina, junto a los 33 sindicatos madereros de todo el país, que nuclean a más de 65.000 trabajadores de la industria de la madera a lo largo y a lo ancho del país, expresamos nuestra legítima inquietud y grave preocupación por la actual situación de los trabajadores madereros. Considerando que la continua y permanente pérdida de puestos laborales en el sector, situación que afecta a la estructura productiva del país, dentro de un contexto en donde la industria nacional se provee en un 95% de plantaciones forestales que producen la materia prima y contribuyendo además con múltiples beneficios ambientales. Nuestra generación es testigo de una de las grandes transformaciones en la producción forestal. Mientras hace 50 años el comercio internacional de productos provenientes de bosques cultivados era menos del 10%, actualmente llega al 40%. Y todas las proyecciones indican que este porcentaje seguirá incrementándose. En la Argentina el potencial de bosque cultivado es importante. El suelo, el clima, la disponibilidad de tierra, los recursos naturales hace que el país posea una de las mejores tasas de crecimiento del planeta. En este sentido, la iniciativa legislativa presentada por la senadora Jiménez en defensa de la industria maderera nacional constituye una respuesta concreta a la situación que atraviesa nuestro sector. La misma garantiza la utilización exclusiva de madera en la construcción de obra pública de producción nacional, tanto para la vivienda como para otros destinos que en el contexto actual, en el que las exportaciones se contraen y la demanda interna también se retrae como consecuencia de la caída del nivel de actividad. Esto permitirá defender la industria nacional, la producción local y el empleo del sector. Por lo tanto, urge garantizar la utilización de madera de producción nacional, asegurándole sustentabilidad en el medio y largo plazo al sector y incrementar los puestos de trabajo o detener la pérdida de los mismos. Siendo esta una herramienta concreta que apunta a ese objetivo, expresamos nuestro total apoyo al proyecto sobre garantía de la adquisición de madera nacional en la obra pública, expediente 732 del 17. Firma Fabián Darío Espósito, secretario tesorero, que estuvo en la reunión de tratamiento del proyecto en la Comisión de Pymes, y Antonio Natalio Basso, secretario general del Sindicato de Madereros. Y FAIMA, la otra nota que es más cortita y le pido paciencia nomás y le doy las gracias por esta oportunidad, que es la Federación Argentina de la Madera. Dice nuestro carácter de autoridades de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines de la República Argentina, única entidad con 27 de segundo grado que representa a nivel nacional al sector industrial maderero a través de 27 cámaras asociadas en lo que significa la habilitación y distribución y producción de madera, solicita el tratamiento de este proyecto, que es la garantía de adquisición de madera nacional en la obra pública. O sea, los dos sectores, la del mundo del trabajo y la del mundo de los empresarios que invierten y han invertido. Había un misionero vicepresidente de Amayadap que vino ese día y dijo, y está en la versión taquigráfica, yo soy la tercera generación de forestales de mi familia y no quiero ser la generación que cierre la empresa que tiene 65 años y tiene 270 empleados en su empresa, así como otros que no vinieron y acompañaron, pero están todos incluidos en FAIMA. Entonces ya no es una cuestión del Estado provincial o de los estados provinciales donde la política forestal es una política de Estado ni de la nación, es
una competencia que nos obliga a todos a ponerle la responsabilidad al tratamiento de esta instancia, y vuelvo a insistir, pusimos el máximo de porcentaje, el 80%, porque era lo permitido para no intervenir en las convenciones de comercio. Pero creo que si ese por ahí porcentaje no fuera el que todos pudiéramos acordar, porque les parece que debiéramos garantizar otras cosas, como la industria metalmecánica, o alguna u otra que se incorporara al sector, también podemos trabajar el tema de los porcentajes. Lo que no podemos dejar de hacer es resolver nuestros problemas y garantizarnos nuestra propia sustentabilidad como nación. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es importante la exposición de la senadora Jiménez con respecto a hacer trabajo como este para tratar de mejorar la expectativa de las industrias regionales, ¿no? Tenemos una industria acá de la madera nacional que está en un 40-50% ociosa y bueno, una industria que genera empleo. Yo lo que quería agregar simplemente, compartiendo todo lo que dijo la senadora,